¿Nunca te ha pasado que ves a alguien en una posición de poder y pensás, ¿cómo carajo llegó hasta ahí? Porque seamos honestos, todos hemos presenciado casos así, personas que no parecen tener ni idea de lo que hacen, pero ahí están, tomando decisiones, liderando equipos, apareciendo en entrevistas como si fueran genios. Mientras tanto, gente realmente preparada, ética e inteligente sigue invisible, atrapada en cargos secundarios, como si el sistema estuviera diseñado para ignorarlos. ¿Y saben qué es lo más inquietante? Que esto pasa tanto en tantos lugares distintos que uno empieza a sospechar que no es coincidencia, que quizás hay algo más, una lógica torcida, pero muy poderosa, que hace que los menos preparados terminen teniendo más influencias que los que realmente entienden las cosas. Y es ahí es donde entra uno de los filósofos políticos más polémicos de la historia, Nicolás Maquiavelo. Ese mismo que muchos citan, pero pocos entienden de verdad. Hoy vamos a sumergirnos en sus ideas no como un ejercicio académico, sino como una herramienta para entender lo que está pasando justo ahora en el mundo real. Porque lo que Maquiavelo escribió hace siglos, El Príncipe, no era una fantasía sobre cómo deberían comportarse los líderes, era una radiografía brutal de cómo el poder se mueve en la vida real. Él entendía que las apariencias suelen ser más importantes que la verdad, que proyectar seguridad vale más que tener razón y que muchas veces, por irónico que suene, pensar demasiado es justo lo que te impide liderar. Y eso nos lleva directo al corazón de un problema que aún no hemos resuelto. Porque la inteligencia, la ética y la competencia tantas veces se convierten en obstáculos en lugar de ser ventajas. Maquiavelo escribió sus ideas más incendiarias mientras estaba en el exilio, apartado de la política, que era lo que más amaba, pero fue justamente en ese aislamiento en donde desarrolló una visión fría, cruda y profundamente realista del poder. En lugar de imaginar cómo deberían actuar los líderes en un mundo ideal, se enfocó en cómo realmente actúan en el mundo tal y cual como es. Y una de sus frases más brutales lo deja claro. Todos ven lo que aparentan ser, pocos sienten lo que realmente sos. Con eso Maquiavelo nos lanza a la cara una verdad incómoda. La percepción importa más que la realidad. En otras palabras, no necesitas ser competente, basta con parecerlo. Y ahí empieza a tomar forma este extraño fenómeno en donde los que gritan más fuerte, los que prometen más, los que aparentan tener respuestas, son los que se quedan con el poder. Lo que Maquiavelo observó y que sigue siendo cierto hoy es que mostrar demasiada inteligencia puede ser peligroso en una lucha de poder. ¿Por qué? Porque las personas realmente inteligentes suelen tener características que paradójicamente juegan en su contra. Tienden a ver los matices donde otros ven respuestas simples, piensan antes de actuar, cuestionan en lugar de afirmar. Y en un entorno en donde la gente busca certezas absolutas, esas virtudes se perciben como debilidades. ¿Te das cuenta? Mientras el líder populista grita, yo tengo la solución, el pensador reflexivo dice, esto es más complejo de lo que parece. Y adivina a quién siguen las masas, aquel que ofrece seguridad. Es el mismo destino que enfrentó Sócrates, sabio, profundo, pero incómodo, cuestionaba todo y por eso lo silenciaron. Porque en política muchas veces no gana quien tiene la verdad, gana quien tiene la narrativa más sencilla. Un estudio provocador publicado en el año
2017 por las Journal of Manager reveló una verdad que a muchos les cuesta aceptar. La inteligencia sí está relacionada con la eficacia en el liderazgo, pero solo hasta cierto punto. En concreto, hasta un coeficiente intelectual de aproximadamente 120. A partir de ahí, mientras más alto sea el nivel de inteligencia de una persona, más difícil les resulta conectar con los demás, influenciar e inspirar liderazgo. ¿Y por qué sucede esto? Porque su forma de pensar se vuelve demasiado sofisticada, demasiado abstracta, como si hablara en otro idioma que la mayoría no logra traducir. Es decir, ser demasiado inteligente puede volverte invisible, incomprendido o incluso descartado. Tu capacidad para ver con claridad se transforma en un obstáculo dentro de un mundo que prefiere explicaciones fáciles y promesas sin matices. Y aunque suene duro, la realidad es esta. En muchos casos, la gente no sigue al que tiene razón, sino al que habla con más convicción. Pero el coeficiente intelectual no lo explica todo. Si ser inteligente puede volverse una desventaja en la lucha por el poder, entonces la gran pregunta es, ¿qué rasgos hacen que ciertas personas asciendan tan rápido en las estructuras de liderazgo? Y la respuesta está en nuestra psicología más profunda. Lo hemos visto mil veces. La voz que más domina en una conversación no siempre es la más sabia, sino la más segura. Esa persona que no duda, que afirma todo con contundencia, aunque esté diciendo barbaridades. Aquí es donde entra uno de los sesgos cognitivos más peligrosos de nuestra mente, el efecto Dunning-Kruger. Descubierto en los años 90 por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger, este fenómeno demuestra que las personas con menos conocimiento suelen creer que saben más de lo que realmente saben, mientras que los verdaderos expertos, conscientes de sus propios límites, dudan, se cuestionan y rara vez se muestran con arrogancia. Por eso, la ignorancia no solo es atrevida, también puede ser tremendamente persuasiva. La ciencia moderna confirma lo que Maquiavelo ya instruía siglos atrás. En las dinámicas de poder, la percepción puede valer más que la capacidad real. Un estudio publicado en el año 2020 por el Journal of Personality reveló que las personas que mostraban exceso de confianza eran vistas como líderes más competentes por sus compañeros, aunque en la práctica no lo fueran. ¿Por qué? Porque aparentar seguridad da la impresión de claridad, decisión, autoridad. En un mundo en donde la mayoría está perdida, el que habla con certeza, aunque esté equivocado, termina siendo seguido. Y no es solo teoría, basta mirar figuras históricas como el general George Armstrong Castle, cuya arrogancia lo llevó a tomar decisiones desastrosas en batallas, pero que aún así fue promovido y venerado por sus soldados. O veamos la industria de la tecnología, en donde empresarios como Adam Neumann de WeWork convencieron a miles con discursos visionarios, pese a que su modelo de negocio era inestable desde el inicio. Este patrón se repite en todas partes. En Japón, Masao Josephson, el fundador de SoftBank, perdió más de 70.000 millones de dólares en inversiones fallidas y aún así conservó la confianza de muchos inversionistas solo por la fuerza de su personalidad. En Rusia, los oligarcas no ascendieron por mérito, sino por conexiones y confianzas ciegas durante la privatización. Pero hay excepciones. En Singapur, por ejemplo, se diseñaron mecanismos institucionales justamente para evitar que el carisma se impusiera a la competencia técnica en los procesos
de liderazgos y eso marca la diferencia. Un estudio realizado por las universidades de Stanford y Houston en el año 2012 concluyó algo escalofriante. El narcisismo, no la competencia, era el mejor predictor de quién terminaría como líder en grupos sin estructura clara. El resultado, esos grupos no funcionaban mejor, pero creían que sí. Así funciona la visión del liderazgo. Cuando uno proyecta certeza, nuestro cerebro tiende a asumir que sabe lo que hace, incluso cuando no es verdad. Y eso nos lleva a un punto más aún inquietante. Nuestro cerebro, por diseño, está programado para caer en estas trampas. Usamos atajos mentales para evaluar si alguien es competente o no. Cuando alguien habla con firmeza, proyecta seguridad o toma decisiones rápidas, interpretamos eso como inteligencia. Estos mecanismos fueron útiles para nuestros ancestros que necesitaban actuar rápido en un entorno peligroso. Pero en el mundo moderno, esos mismos atajos se vuelven un problema porque la verdadera experiencia, la que se basa en hechos, dudas y matices, muchas veces viene acompañada de incertidumbre. Lo que realmente saben reconocen que no hay respuestas fáciles. Mientras tanto, los incompetentes que aparentan tener todo bajo control se ven más confiables a primera vista. Así es como logran ascender. Pero hay algo todavía más perverso. Una vez que llegan arriba, no se conforman con estar ahí. Hacen todo lo posible para mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Y aquí es donde Maquiavelo se vuelve profético. Él observó algo que hoy las ciencias organizacionales han confirmado con datos. Los líderes incompetentes, cuando se sienten inseguros, tienden a rodearse de personas aún menos competentes que ellos. En El Príncipe, Maquiavelo escribió: la mejor manera de conocer la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que lo rodean, y tenía razón. Los líderes frágiles seleccionan a subordinados mediocres, no por falta de opciones, sino porque se sienten amenazados por el talento verdadero. Prefieren la lealtad ciega a la competencia. El resultado, se forma una red de mediocridad que se extiende por todo el sistema. Pasa en gobiernos, en empresas, en organizaciones de todo tipo. En vez de buscar lo mejor para el grupo, el líder busca lo mejor para